Digamos, los agroquímicos es un invento, viene, digamos, de la década de 1945 en adelante, está como enmarcado en lo que se llama la Revolución Verde. Y la Revolución Verde es un paquete tecnológico que es semilla híbrida en ese momento, empieza agroquímicos, que el agroquímico es pesticidas, que vendrían siendo venenos en general, y fertilizantes químicos. Y después maquinaria. Y eso en un marco de cultivo que se llama monocultivo, que es decir, una sola especie ocupando grandes extensiones, por decirlo. Entonces ese paquete tecnológico se empieza a usar desde el año 45, 50, 60 en adelante. Y ahí es donde recién la humanidad empezamos a usar agroquímicos. O sea, recién ahí. Después habría que remontarse, es decir, como seres humanos llevamos más de 12.000 años de agricultura. De esos 12.000 años de agricultura, solamente 70 o menos de 70 llevamos haciendo agricultura con agroquímico. Entonces la invención esta de la agricultura con agroquímico es, como te digo, de este siglo, y la cuestión es que está impulsada por empresas, porque las mismas empresas que producen la semilla son las que producen los agroquímicos, son las que desarrollaron supuestamente o se robaron la genética de alguna manera, la genética que venía siendo de todo el campesinado del mundo, para sacar esos híbridos o esas variedades supuestamente mejoradas, y además son los que están patentando las semillas. Entonces tenés una misma empresa que produce el veneno, que produce el fertilizante químico y que produce la semilla. O sea, la misma empresa concentra todo lo que es el paquete tecnológico, o gran parte, ¿entendés? Entonces, y esas empresas hoy en día hay algunas que tienen, por ejemplo, en las semillas de granos, como decir oleaginosa, el 50% del mercado mundial tienen ellos, son los productores de semillas, del 50% de las semillas que se usan. Entonces como que hay una concentración muy grande en la agricultura, y tiene que ver eso con un esquema de producción que es empresarial, es bien capitalista, es concentrado. Entonces no es solamente el agroquímico en sí, sino todo lo que encierra alrededor, o sea que es un paquete mucho más grande. Todo eso va generando desplazamientos de familias en distintas partes del mundo, o sea, gente que deja de hacer agricultura porque va siendo desplazada por empresas grandes, en algunos casos por la fuerza directa, en otros casos por fuerza indirecta a través de la cuestión cultural. Y bueno, y después la repercusión así, el tema de los agroquímicos, lo más sencillo. Uno de los agroquímicos más emblemáticos fue el DDT. O sea, decir, ¿qué pasó con los agroquímicos? Otra. Lo que fue la Revolución Verde, antes de la Revolución Verde, 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, todas las industrias que estaban abocadas a la fabricación de maquinaria para la guerra, y en ese momento la Guerra Fría, que se usaron químicos y demás, después se reconvirtió hacia la agricultura. Entonces los químicos que se usaban para hacer explosivos, que tenían nitrógeno, pasaron a ser fertilizantes. O sea, la urea, por ejemplo, que tiene nitrógeno. Bueno, entonces la misma fábrica que producía explosivos es la que vende hoy en día esos fertilizantes. La misma que hace los venenos. Después, las industrias que fabricaban los tanques, la tecnología que se había desarrollado para los tanques de guerra, se transformó en los tractores. O sea, se usó en la maquinaria para la agricultura, tractores, cosechadoras. Por eso en esa época hay muchos tractores a oruga, que era como la tecnología así directa, que hoy en día ya ha ido transformándose más, pero fue como eso, reconvertir, cambiar de... La empresa tenía que transformarse, y bueno, y se transformó para eso que venía. Entonces, bueno, como que los fines, digamos, siguen siendo como directamente para esas personas una cuestión, no importaba qué iban a producir, si hace o no hace bien, o si hace bien o mal. Porque los agroquímicos después tienen repercusión sobre las personas, o sea, directa. Es decir, el DDT era esto, como era un derivado, que son clorados, entonces
estos clorados se acumulan en sangre y en un momento cuando salió el DDT era como decir, como el RAI, era echarle a todo DDT porque mataba las pulgas, mataba esto, mataba aquello. Después descubren a mediados del 70 que el DDT se acumulaba en grasa y que generaba intoxicaciones crónicas, que después la gente se terminaba muriendo. Entonces lo prohíben al DDT. Bueno, hoy en día hay algunos parecidos al DDT que se usan, que también son órganos clorados y que se siguen usando en la agricultura. Y se usan así, no hay control sobre los agroquímicos, hay toda una guía fitosanitaria que se llaman, pero la gente puede usar y echar, está como dejado, librado a que cada uno sea responsable en decir, bueno, yo voy a echar con criterio, voy a respetar periodos de carencia. Bueno, es como por ahí, tampoco hay muchos estudios ahora, si uno va a un hospital, no te dicen, no hay una discriminación de diagnóstico por decir esto puede ser por intoxicación de agroquímicos. Porque los diagnósticos a veces se pueden confundir con un montón de otras causas, entonces no está discriminado porque hay que preguntarle, decir, ¿usted estuvo manipulando agroquímicos antes de que le pasara esto, antes de tener esta fiebre o de tener estos mareos, de vomitar o de descomponerse? No, porque muchas veces hay gente que ha estado trabajando con agroquímicos, después los que llegan a hacerse tratar, otros ni te enterás, digamos. Y lo más grosso igual que tienen los agroquímicos, que también generan malformaciones congénitas. La gente que está expuesta durante muchos años, después hay problemas genéticos. Pero bueno, es como una tecnología necrofílica, así que de alguna manera genera muerte en forma directa o indirecta. O sea, la gente que tiene mayor exposición tiene mayor riesgo, y después gente que también consume la verdura, que siempre hay un residuo en la verdura. Así el agroquímico se ha usado con criterio, o sea, con un criterio de decir vamos a respetar periodo de carencia, esto y aquello, siempre un residuo va a quedar. Muchos agroquímicos tienen dentro de la composición metales pesados también, entonces te comes algo y estás comiendo metales pesados. La cosa es que hay otras maneras de producción y que son buenas, pero la forma de producción distinta, que es por ejemplo decir la agroecología, que es un conjunto de un montón de cosas, no es solamente el no usar agroquímicos, sino además rompe, el esquema de agroquímico es un esquema de alguna manera que está movido por un sector súper concentrado a nivel mundial. Tiene que ver con una forma de producción que es en monocultivo, que tenés que sacar muchos kilos, no importa si con buena calidad nutricional o no, pero bueno, en realidad es un esquema que sirve también a la gran industria. Vos alimentás todo un circuito y la agroecología alimenta todo otro circuito. Piensa en la producción de alimentos, no necesariamente de una mercancía como un bien de cambio, sino se piensa en el alimento, que puede ser considerado también como una mercancía, pero se hace más hincapié en el bien de uso, pensar que alguien esa se la va a comer, digamos. Entonces el que hace agroecología piensa eso, que está produciendo para darle de comer a alguien, y además se piensa en otra manera en la distribución de la riqueza, en la valorización del trabajo, en la relación entre el ser humano y la naturaleza, es decir, cómo te relacionás vos con la tierra, con el agua. Es todo otro criterio, y que también implica eso, no explotar a otro. O sea, hacer agroecología implica que no tenés que explotar al otro, también es esa contraparte. Yo es la que veo, la agroecología es la contraparte a la agricultura con agroquímicos, a la más pura, digamos, que hay mucho de eso. Entonces, decir, esta contraparte es, o mejor dicho, la alternativa es la agroecología que está planteando esto. No solo no usar agroquímicos, sino empezar a pensar cuáles son los procesos naturales que hay que fomentar, cómo nutrir el suelo, cómo darle vida al suelo, pensar que vos estás generando vida, entonces el suelo tiene que tener vida. Se empieza a reconocer la importancia de los insectos que hay dentro de los sistemas. Las fincas se ven como sistemas y no como un monocultivo solamente, como algo así súper reduccionista, porque la agricultura con agroquímicos es muy reduccionista y es muy así, como que va desde una parte, quieren ver el todo, y bueno, entonces la agroecología al revés trata de trabajar con lo global, con los procesos, con fomentar procesos.
trabajar esto, como se dice mucho, la tecnología de procesos más que la tecnología de insumos. La agroecología, cuando se empieza a desarrollar, te empieza a dar, vos como agricultor no sos tan dependiente del mercado de insumos para producir, porque vos empezás a generar los procesos en tu propia finca, digamos. Empezás a trabajar la nutrición del suelo con cosas que vos podés tener, con procesos que podés favorecer, incorporando animales, teniendo un montón de prácticas que no necesariamente vos tenés que ir al mercado a conseguir cosas, sino que tenés que hacerlas, tenés que ponerle trabajo. Y en el otro esquema, el trabajo pasa a ser como un insumo dentro de algún productor capitalista, es decir, bueno, el trabajo es un costo más y el trabajo es equivalente, si bien lo hace una persona, pero para muchos productores, el que se llama productor capitalista, el trabajo es un insumo más, es lo mismo que una semilla, o mejor dicho, lo mismo que una hora de tractor, o que un litro de gasoil, es exactamente igual, es decir, bueno, lo pone dentro de la misma cuenta. Y en la agroecología pensamos que el trabajo lo hace un ser humano y que en realidad, además del trabajo, es el que justamente le va a dar valor a toda esa producción. O sea, si no le ponemos un trabajo, no hay cómo hacer para que podamos terminar con una verdura que podamos comer, o una fruta, o carne, o huevo, o leche, o lo que sea.